Muy bien, les damos la bienvenida a todos como siempre. Los que nos acompañan en casa, los que están padeciendo malestar físico, el Señor esté con ustedes. Así es que en esta ocasión continuamos con la serie de la iglesia, una serie donde ya hemos estado por varias semanas y en cada semana se ha tratado un tema distinto, con la intención de que usted reflexione en el área que estamos hablando, cómo juega ese papel la iglesia de Cristo, pero también cómo nosotros influenciamos e integramos parte de ese trabajo de la iglesia en la tierra. Así es que ya hoy estamos en el tema onceavo. Estamos en el tema onceavo, donde el tema del día de hoy se llama una iglesia saludable. Una iglesia saludable. Así es que nos vamos a enfocar en el tema de una iglesia saludable como para estar reflexionando cómo luce una iglesia que está pujante, que está moviéndose hacia adelante, que está transformando, apoyando vidas, matrimonios, familias, hijos, comunidad y, aunque podríamos decirlo microscópicamente, el mundo entero. La iglesia saludable va a impactar en diferentes niveles y en sus distintos lugares donde están sirviendo el mundo entero. Al final del día, la gran comisión, como ya lo hablamos. Pero quiero hacer tres preguntas para determinar o para más o menos sumergernos en ese tema. ¿Cómo es una iglesia saludable? ¿Cómo es una iglesia saludable? Si hiciéramos estas tres preguntas a la comunidad, vamos a recibir respuestas totalmente distintas. Porque para allá alguien te va a decir, bueno, pues es una iglesia donde tenemos los patrones y las patronas que existen en todo México y la tenemos aquí en la iglesia. Tenemos un Padre, tenemos el Santísimo, tenemos muchas vírgenes. Esa es su definición de cómo luce una iglesia saludable. Pero a otra persona les va a decir, no, una iglesia saludable es aquella que está llena del Espíritu Santo, es aquella que es urgente, está todo el tiempo alabando al Señor, que está hablando en lenguas, que está profetizando. Es una iglesia que está haciendo esto y lo otro. Mientras que por allá alguien más puede decir a esa respuesta, no, pues es una iglesia que de forma ordenada cantan himnos y coritos. Es una iglesia que ha entendido que tener una batería o guitarras eléctricas son del diablo y debemos de alabar y de adorar a Dios silenciosamente, pero de forma muy ordenada. Entonces, estoy dando ejemplos prácticos de cómo piensa la comunidad a una misma pregunta. ¿De verdad entendemos lo que es una iglesia saludable o solamente usamos nuestra percepción de cómo entendemos una realidad, de tratar de describir algo que a veces no es lo más correcto? Ahora la segunda pregunta viene: ¿somos nosotros una iglesia saludable? ¿Somos nosotros una iglesia saludable? Y mi deseo es contestar esta pregunta a lo largo del mensaje. Tercera pregunta: ¿qué nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos?
En mis testimonios he contado a través de los años, a veces mi experiencia no es de hablar de cientos de iglesias, porque en realidad he estado sirviendo a Dios solamente en 3 iglesias. Pero aún así, lo que me ha regalado Dios lo he compartido. Y en esta ocasión, parte de mi testimonio, cuando llegué a la primera iglesia cristiana, al paso del tiempo, estaba objecionando mucho la voluntad de Dios. Estaba cuestionando la voluntad de Dios, porque yo le decía: Señor, si yo te estuve orando y pidiendo una buena iglesia, ¿por qué me trajiste a esta iglesia? Con estas palabras, prácticamente le estaba diciendo a Dios que no era una buena iglesia. Pero tomó alrededor de 7 años de entender que era la iglesia perfecta que Dios me había puesto. Era una iglesia donde me estaba dando los retos que yo necesitaba pasar, las pruebas que yo necesitaba pasar, los problemas que yo necesitaba superar. Y al término de este periodo de tiempo, cuando en los primeros 2 años me llegué a quejar y obsesionar y decir: Señor, me quiero ir de aquí, pero el Señor nunca me dio una respuesta a esta oración. Hasta después de este periodo de cumplimiento, 7 años aproximadamente, el Señor abre las puertas. De ahí me muevo a ayudar a plantar otra iglesia. Pero lo que estoy tratando de decir es que nunca vamos a hallar una iglesia perfecta de acuerdo a lo que nosotros pensamos de la realidad de este mundo. Sin embargo, Dios halla la iglesia ideal para tu vida o tu familia. Y es allí, en esta iglesia, donde el Señor nos ha de desarrollar en nuestras flaquezas y debilidades espirituales. También quiero hablar el día de hoy de cómo sirve nuestra iglesia local para desarrollar ese propósito que Dios te ha dado, ese llamado, o que en algunos casos son múltiples llamados en una misma congregación. Así es que la definición de perfección muchas de las veces no es la nuestra, sino debemos de buscar en oración lo que Dios quiere en nosotros en esa iglesia determinada. Para hablar de una iglesia saludable, permítame presentar en esta ocasión una de las muchas figuras como he hablado de la iglesia. En esta ocasión presentaré la iglesia como la Virgen pura. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hablan del pueblo de Dios como esa Virgen pura que se presenta delante de su Señor, o de su novio, o de su esposo, que es Dios. Isaías 62:5 dice: pues como el joven se desposa con la virgen, así te desposarán tus hijos, y como el novio se regocija por su novia, así se regocijará tu Dios por ti. La iglesia es esa virgen pura que, en distinción al mundo, la iglesia debe de mantener su propia identidad independientemente del mundo o su cultura local. Es esa iglesia donde se mantiene y resguarda la verdad fielmente a través de los tiempos. Es esa iglesia que, en términos bíblicos, cuando la Biblia se refiere a la iglesia como una virgen pura, está hablando de la santidad. Y la santidad, ya lo hemos mencionado, es el apartarse del mal. En 2 Corintios 11:2, ahora lo expresa de esta forma el Nuevo Testamento: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos
como una virgen pura. El apóstol Pablo mantiene la figura de esta virgen pura para decir que es necesario estar limpios de corazón y así presentarnos delante de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Así es que toda la estructura de este mensaje la desglosé con 9 características, y no quiere decir que sean las únicas, no quiere decir que me limite a esas 9, pero son como una guía para dirigirnos en una dirección particular y entender cómo luce una iglesia saludable. Ahora quiero agregarle a este comentario que no me baso exclusivamente en lo que es Cristo Vive. Cuando se viene de exponer un tema en particular, se debe de exponer, predicar tal y como lo dice la Biblia. No quiero decir que Cristo Vive es la más perfecta y que Cristo Vive es santa, que Cristo Vive ha alcanzado las metas que Dios espera de una iglesia. Cuando es tiempo de exaltar, es tiempo de exaltar. Cuando es tiempo de señalar las flaquezas, es tiempo de señalar las flaquezas. Así es que las características de una iglesia saludable las estoy poniendo ahorita en pantalla, y voy a hablar de estas una por una, desglosándolo, cómo conforma una iglesia saludable. La primera tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio va indistintivamente a distinguir a una iglesia saludable. Pareciese algo que no tiene sentido y se dicen, pero todo el mundo lo sabe. Bueno, en realidad, teóricamente todo el mundo lo sabe, pero no todo el mundo practica lo que realmente nos pide la Biblia. El Evangelio, prácticamente estoy hablando de la Biblia como fuente de autoridad principal de revelación de Dios, de la palabra de Dios. La Biblia es del libro donde tomamos los fundamentos para enseñar la forma de vivir, la forma de adorar y a quién adoramos. Ahora no es tan común o tan obvio para el mundo entero. Estoy hablando en el contexto del cristianismo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente habrá iglesias o líderes que en lugar del Evangelio predican libros. Sí, ¿me está escuchando? Libros. No estoy hablando del libro de la Biblia o de uno de los 66 libros de la Biblia. Estoy hablando de otros libros que no es la Biblia. Libros de tradiciones, o incluso personas que se ponen por delante como autoridad absoluta de la iglesia y por lo tanto del pueblo. Hay incluso lugares donde en lugar de predicar el Evangelio se predica bromas, chistes todo el rato, o se predica filosofía, negocios, éxito, materialismo, pero no el Evangelio. O quizás se está por allá en un rinconcito y por allá de vez en cuando pareciese que accidentalmente mencionan y citan un pasaje bíblico. La iglesia de Cristo debe de enfocarse como principal objetivo la palabra, la Biblia, el Evangelio, como fuente de vida, como marco de referencia o como una brújula, que a pesar de los tiempos, que a pesar de las culturas y los cambios de cualquier índole en este mundo terrenal, la iglesia de Cristo debe anclarse, afirmarse exclusivamente en la Biblia. Esa es una de las características, y la Biblia nos va a llevar obviamente a la confianza o fe y también al arrepentimiento continuo. Amén.
Segundo es la predicación misma de la palabra, y la predicación misma se enfoca en la centralidad de la Biblia, del Evangelio, se enfoca en presentar el problema y la solución, el pecado y el Redentor, que es Cristo mismo. En la prédica se puede predicar de muchas formas, no hay una forma especial. Hay muchos métodos y formas de predicar la palabra. Sin embargo, como líderes es necesario apegarnos lo más que se pueda a la Biblia. Entre más nos salgamos de la Biblia, bueno, la posibilidad y el margen de error crece exponencialmente. Aún cuando recién comencé, que decía que no era un pastor completo, me sentía como un pastor de media cuchara, o sea, aprendiz. Quizás lo hice porque no tenía mucha experiencia, y aún así, en comparación de otros líderes llenos de canas y de arrugas, quizás no les llego a los talones en cuestión de experiencia. Sin embargo, como pastor no puedo decir, o puedo decir más bien dicho, que no estoy predicando experiencia personal, que no estoy predicando conocimiento litúrgico, literario, filosófico o de ciencia, sino que estoy predicando la palabra de Dios. Y la importancia de la palabra de Dios es predicar cómo aplica a nuestras vidas y cómo nos ayuda a entender esa relación con Dios. Entonces la predicación debe de ser fiel a la palabra de Dios. Una tercera característica, y quiero enfocarme mucho en esta característica, tiene que ver con la conversión. La conversión que vamos a tener cada uno de nosotros es distinta, pero está dirigida en la misma dirección. Dice en el Evangelio de Juan 4, es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Cuando hablo de una conversión, estoy hablando de un cambio cuando nosotros podemos identificar que en un momento determinado de nuestras vidas aceptamos que somos pecadores, y cuando el pecado está en la vida de una persona, es necesario de un Redentor, de un Salvador, que en este caso es Cristo. En la mayoría de las ramas cristianas lo hemos expuesto de tal forma que cuando una persona lo reconoce, entonces ahora le pedimos a la persona que haga una oración de fe, y a través de esta oración de fe, la persona cree en su corazón y confiesa con su boca que es pecador y que Cristo está poniendo ahora en su vida como un Salvador. Entonces, tomamos como determinación que la persona es salva a partir de ese momento en adelante. Pero ¿qué pasa cuando después, al paso del tiempo, la persona que ya ha aceptado a Cristo, de repente ya va con su próximo matrimonio, con su próxima aventura de amantes? ¿Qué pasa cuando la persona cae en drogas? ¿Qué pasa cuando la persona está evidentemente en un mundo de pecados? Nosotros como iglesia no podemos determinar quién está prácticamente siendo juzgado para condenación o quién no, pero nuestra misión es determinar quién es salvo a través de sus frutos. La conversión tiene que ver un papel muy importante dentro de las iglesias locales, porque muchas las veces existen conversiones falsas. Existen conversiones falsas.
¿Y qué quiero decir con esto? Quizás si ya has estado un buen tiempo en medio del cristianismo, escuchas los testimonios de hermanos y hermanas de fe que dicen, bueno, yo acepté a Cristo por allá en los 80s, creí que era cristiano, pero apenas hace unos 5 años me di cuenta que allí comenzó mi relación genuina con Dios. En pocas palabras, lo que esta persona está diciendo es que creí que era cristiano, creí que había nacido de nuevo por allá en los 80s, pero apenas hace 5 años que he nacido de nuevo. En pocas palabras, muchas las veces no entendemos genuinamente lo que significa nacer de nuevo. Podemos tener a Cristo en la mente, podemos tener el Evangelio en la mente como cualquier otro conocimiento que has adquirido en la vida, en la escuela, pero tener a Cristo no es en la mente, no es el lugar correcto, es en el corazón. Cuando se tiene a Cristo en el corazón, cuando se nace de nuevo, entonces comienza un proceso de regeneración, comienza un proceso de restauración, comienza un proceso de cambio. Eso es lo que va a producir frutos en una genuina conversión, y la iglesia local debemos de estar constantemente monitoreando la congregación entera para asegurarnos que no hubo una falsa conversión basada en emociones, en circunstancias, en decisiones precipitadas o simplemente en un tipo de interés erróneo. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que comienza a entender su relación con Dios, con su familia, con su iglesia y con el mundo entero. Comenzamos a adquirir una nueva naturaleza de lo alto y no lo terrenal. Entonces, muchas las veces es necesario examinarnos a nosotros mismos para saber que somos cristianos genuinos y no estamos arriesgando la eternidad. En los años 1800, Estados Unidos creció espiritualmente a pasos agigantados y era una nación prominente tanto en la prosperidad material, pero también en lo espiritual. En esos años comenzó Estados Unidos a mandar misioneros a todas partes del mundo. En esos años comenzaron a mandar a la India, a la China, a Japón, a Indonesia, a África, a otros países. Y algunos concilios se sentaron y comenzaron a examinar el continente americano, pero llegaron a esta conclusión: que América era cristiana, que el continente americano era un continente convertido. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra se creía que cuando llegaron los conquistadores, conquistaron, trajeron la nueva religión y de alguna u otra forma el nuevo mundo se convirtió a Cristo. Bueno, ahora en el siglo XXI podemos determinar con toda seguridad que no fue así, que la mayoría de los países no se habían convertido, tenían una religión mas no a Cristo, y que hubo muchos errores, y en el siglo XXI estamos viendo la gran corrupción que hay en el continente americano. Podemos ver las oleadas de muerte y de violencia, podemos ver a las familias separadas, desmoronadas, podemos ver tanta disfuncionalidad en medio de la familia, podemos ver los matrimonios rotos por todas partes. Estamos viendo a nuestros hijos, a los jóvenes, lejos de la iglesia. O sea que
se presentó un mensaje donde se creía que el continente americano era cristiano, y por allá hasta hasta finales del siglo XX se determinó que el continente americano necesitaba ser evangelizado. ¿Puedo hablar por México? En México apenas el evangelio comenzó a llegar hace unos 50 años. Y apenas está tomando auge en los comienzos del siglo XXI. Quiere decir que hay mucho trabajo para todos nosotros, pero también para los países circunvecinos, centroamericanos y sudamericanos. Necesitamos a Cristo en América Latina. Entonces, cuando la Biblia habla de una conversión profunda y real, personal, comenzamos a descubrir que nuestra plenitud está en Cristo, comenzamos a cambiar de dirección, comenzamos a volvernos del pecado a la verdad, de la muerte a la vida, del infierno al cielo, y nuestras vidas comienzan a ser reorientadas, comienzan a ser transformadas. Ahora, ¿cómo sé si yo soy salvo? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque ahorita en este tema en particular sí cuestiono si todos somos realmente salvos. Claro que es tan sencillo como hacer una oración de fe, aceptar el don de la gracia y ser salvos. Pero si tus frutos son muy pequeñitos, son casi invisibles, o peor aún, que cueste trabajo de ver frutos espirituales, entonces es posible que dude de mi propia salvación. ¿Cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si soy salva? Con esta serie de preguntas es para reflexionar en cada una de nuestras vidas. ¿Tienes tu necesidad de Dios? ¿Sientes esa necesidad de buscar a Dios? ¿Tienes necesidad de adorar a Dios? Contestemos esas preguntas y de acuerdo a la respuesta de nuestras preguntas, de ahí vamos a ir determinando gran parte de nuestra posición con Dios. ¿Quieres venir a la iglesia? ¿Sientes la llenura del Espíritu Santo? ¿La presencia de Dios en tu corazón? ¿Batallas para perdonar a personas de tu pasado o incluso de tu presente? ¿Continúas usando todavía expresiones como mi casa, mi carro, mis pertenencias, mis riquezas, mi inteligencia, mis estudios, mi esfuerzo? ¿Puedes dormir y despertar en paz? ¿Sigo la voluntad de Dios continuamente? Y una pregunta también que sería como para cómo nos ven en la comunidad. Si llego a morir el día de hoy, ¿seré extrañado por la gente a mi alrededor? Esas son preguntas que nos pueden hacer examinar cómo estamos viviendo delante de Dios. Siguiente característica, el evangelismo. Cuando nosotros hablamos de evangelismo, hablamos de compartir y dar testimonio del amor de Dios a los demás. Cuando tenemos amor hacia los demás, es porque amamos a Dios. En el primer capítulo de la primera epístola de Juan, habla mucho del amor de Dios. Y el apóstol Juan lo plantea de esta forma: si tú dices que amas a Dios, entonces es porque amas a tu hermano. O sea, el amor vertical, el amor divino, también debe de estar a la par con el amor horizontal o el amor a los demás. Y lo voy a simplificar con una ilustración que quizás no es realista, pero puede pasar.
Supongamos que este edificio es un teatro y vino a predicar el pastor Jorge, conocido en muchas naciones. Entonces hay 10,000 personas aquí escuchando la predicación del pastor Jorge, 10,000 personas. Pero hay una fuerte tormenta y de repente iba pasando José, viene del west, de esa dirección, por la 64, y se da cuenta que viene un tornado categoría 5. O sea, categoría 5 puede arrasar edificios de lado a lado. Entonces sabe que donde quiera que pase ese tornado, va a destruir todo lo que esté a su paso y va a haber muerte seguramente. Al frente hay un bunker o un lugar para resguardar donde tiene capacidad para 100,000 personas. Y lo único que necesita José al darse cuenta que viene un tornado de categoría 5 es estacionarse y perder 60 segundos en lo que viene y interrumpe el evento público y le dice a la gente: viene un tornado categoría 5, si no pasan al otro lado de la calle van a morir. Pero aquí viene el planteamiento. Si José no ama a su prójimo, son 60 segundos. Lo están arriesgando a ponerlo al filo de la muerte. Pero por otro lado, si pierde 60 segundos, va a salvar a 10,000 personas. Y de acuerdo a la condición del corazón de José, así va a tomar una decisión. En términos espirituales, queremos ver a esa cantidad de personas perecer espiritualmente. Dios nos manda, de términos generales, a todos ir y dar testimonio de su amor. Y ahorita se nos es difícil hacer una visualización de cómo sería eso o cómo es eso, porque si somos salvos, bueno, en nuestra cultura que estamos viviendo y en esta generación, tenemos calefacción, tenemos aire acondicionado. En donde quiera que voy, veo cómo se tira la comida en cantidades. No hay necesidad. Y sacrificarme en que una persona me haga quedar en vergüenzas, me insulte, o incluso me escupan o me tiren la bebida que estaban tomando porque no están de acuerdo con lo que yo les presento. Bueno, tiene un nivel de sacrificio, pero al final del día mi cuestión es: si un día que estemos delante de la presencia de Dios no seremos remordidos a conciencia de ver masas de personas que conocimos con nuestra propia vida y que muchos de ellos están, si nada cambia, dirigidos a la condenación, y entre ellos parte de nuestra familia. Dios no nos va a juzgar por familia, sino por persona. Sí, como matrimonio somos uno aquí en la tierra, pero aún así al momento de llegar a la presencia de Dios, Él nos va a juzgar de forma individual. Entonces, amar a Dios significa amar también en términos prácticos y no teóricos a los demás, preocuparnos, sacrificarnos y presentar ese mensaje de salvación a los demás. En la característica quinta viene el discipulado y el crecimiento cristiano, que cada iglesia local debemos de enseñar, de discipular los fundamentos y también lo que sea necesario para fomentar el crecimiento ético, moral y espiritual de cada persona. La semana pasada presentaba el proceso
que nuestra congregación local tiene en marcha y que toda iglesia de alguna forma debe de involucrar a todos sus miembros y debe de invitar y animar a los visitantes. Y digo a los visitantes porque en muchas iglesias pueden haber personas que han estado ya por años y nunca han tomado la decisión ni siquiera de ser miembros de una iglesia local. Entonces es parte de la labor local de cada iglesia local para ser una iglesia saludable. Después tenemos el sexto, el concepto bíblico de liderazgo de la iglesia. Los líderes tienen mucho que ver en el crecimiento y en lo saludable o no de una iglesia. Por ejemplo, hay lugares donde se dedican más en proclamar reglas de hagas o no hagas. Son radicales, donde los líderes te pueden decir: vístete así, 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 así. No maquillaje, no cortar el pelo, usar esto, usar lo otro. Bueno, tiene su esencia, pero no es lo principal. Lo principal es la gracia. En el crecimiento, cada una de estas características, la misma palabra y también el Espíritu Santo te va a ir conduciendo a superar todas esas detalles que existen en nuestra forma de vivir, pero no es lo principal. El liderazgo te va a llevar también en una dirección. Miras al líder y vas a ver a la congregación, ves a la congregación y vas a ver al líder. El líder y el liderazgo tiene que ver mucho en el crecimiento y en la dirección espiritual de una iglesia. Por eso, aún la misma palabra nos invita de verdad a examinar el liderazgo con ciertas características, porque dice la palabra: ¿cómo puedo yo gobernar una iglesia si no sé gobernar mi propia casa? ¿Cómo puedo yo decir y hablar de amor si no amo mi familia? Y muchas otras características morales y espirituales. Entonces el liderazgo tiene un peso imprescindible en la iglesia y nos ayudan a entender nuestro propósito individual en las personas. Nos ayudan también a entender y obedecer la Biblia. También, en consecuencia, aprenderemos a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, porque hay veces que cuando comenzamos a leer la Biblia dice: pero ¿cómo aplica eso a mi vida? Ya hoy en día no hay sacrificios, ya no hay esto, ya no hay lo otro. Entonces el liderazgo nos ayuda mucho a aplicar de forma práctica en nuestros tiempos la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber cuando estamos teniendo éxito en nuestro ministerio, en nuestra iglesia local? ¿Cómo podemos saber que tenemos éxito en nuestra iglesia local? Tenemos el falso concepto de que entre más grande la estructura del edificio, más éxito. Entre más numérico, más grande numéricamente hablando la iglesia sea, tiene más éxito. No necesariamente. El éxito espiritual tiene parámetros muy distintos que no siempre es como lo muestra la sociedad. El éxito de una iglesia saludable reside en la presencia de Dios en medio de la congregación. Vuelvo a repetir, el éxito de una iglesia saludable nace en la presencia de Dios en medio de la congregación. No solamente en medio, sino en los corazones de los creyentes. Cuando viene Juan el Bautista predicando: el reino de Dios se acerca. Y luego viene Jesucristo y dice: el reino de Dios se acerca. Y más adelante ya dice Jesucristo: el reino de Dios está en medio de ustedes. En algunas versiones lo dice: el reino de Dios está en ustedes.
diciendo que Cristo es el representante, el símbolo y en sí el reino de Dios en la tierra. La presencia de Dios en medio de la congregación, la presencia de Dios en los corazones de nosotros va a decir mucho del éxito de una iglesia local. Una persona llena de la presencia de Dios es una persona que manifiesta sus frutos, manifiesta su amabilidad, su pasibilidad, su amor, su paciencia y todos los frutos que dicen en Gálatas 5. Es una persona llena de la presencia de Dios. Entonces la cumbre del éxito, que es el reino de Dios y su voluntad, se hacen evidentes y se manifiestan en una congregación. Y esto lo vamos a entender de forma práctica cuando regresamos al Nuevo Testamento, a la Biblia, y no como muchas las veces lo hacen algunos lugares, predican los teólogos o libros contemporáneos y han olvidado prácticamente lo que pasó hace 2000 años. Número 7, el uso correcto de las ordenanzas. ¿Qué son las ordenanzas? La cena del Señor y el bautizo en aguas. Toda iglesia cristiana debe practicar estas dos ordenanzas y, como la palabra lo implica, son estatutos que Cristo dejó a su iglesia para recordar de su sacrificio, y en el bautizo prácticamente la correlación entre el bautizado y Cristo. Número 8, la oración. La oración, nada importante puede ocurrir sin la oración. Debemos orar en cada paso que demos antes de hacerlo, como iglesia, como cristianos, como familias, como padres, como esposos. La oración son las armas espirituales que nos ayudan a combatir lo invisible. La oración es esencial, es columna de la iglesia. Y la última que he puesto es la santidad de la iglesia. La santidad de la iglesia dice en 1 de Pedro 2:9: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. La santidad es una de las metas finales de cada uno de los cristianos. Es la virtud de un llamamiento eficaz, es la regeneración y la justificación de cada uno de nosotros. Así es que prácticamente la gran comisión saca de las tinieblas a la luz a una persona, lo lleva en el proceso de justificación hasta alcanzar la madurez cristiana y vivir en santidad. La santidad no es solamente basado en ceremonias o ritos, es en un estilo de vivir, en un estilo de pensar, en apartarnos del pecado. Y cuando pecamos, entonces saber entregárselo a Dios para vivir limpios de corazón. El cuerpo del pecado, fíjense lo que es. El cristiano vive sujeto a dos puntos gravitacionales. El cristiano vive jalado por dos puntos gravitacionales. Tenemos al cristiano carnal que está siendo jalado por el pecado, está siendo jalado por el mundo, está siendo jalado por la carne. Y cada persona que viva todavía como un cristiano carnal, todavía no se sabe en muchos casos si la persona ha sido salva. Todavía no se sabe si esa persona llegará al reino de Dios.
Vive de acuerdo a la carne, sujeto a los deseos de la carne. Y como fin, no es una eternidad de gloria. Mientras que por el otro lado tenemos que la santidad, lo celestial, la voluntad de Dios es el centro gravitacional de un cristiano espiritual. Busca las cosas de Dios, vive en el Espíritu, está fomentando, cultivando y haciendo crecer su carácter como persona, como hijo de Dios. Está buscando cómo agradar a Dios, está buscando la voluntad de Dios, el Espíritu vivificante que lo trae hacia el cielo y hacia Dios. Entonces, para concluir, cuando la iglesia produce cambios, transforma vidas y la gracia de Dios se manifiesta de múltiples formas, entonces podemos comenzar a ver que es una iglesia que está caminando en pasos de salud, en pasos de voluntad de Dios. Una iglesia que se limita, porque la Biblia te dice, Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede, mientras para las personas les es imposible, para Dios o con Dios todo le es posible. Una iglesia saludable es una iglesia que no se va a limitar a lo que el hombre ha fijado, que el hombre dice, oh, ya en nuestros tiempos Dios no puede hacer esto, que ya en nuestros tiempos Dios no hace esto, que no se puede. Pero con Dios, y si creemos que la Biblia es una de las 9 características indispensables, entonces con Dios todo se puede. Con Dios todo se puede. Y una iglesia que no es sana es una iglesia que nos puede limitar. Es una iglesia que en lugar de afiliarnos y contribuir y decir que somos parte de la gran comisión, puede hacer que una iglesia diga, somos los únicos, fuera de nosotros no hay más, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Y te comienza a aislar del mundo, te comienza a aislar de los cristianos, te comienza a aislar del cuerpo de Cristo. No queremos esto, porque no somos los únicos, somos parte de, pero nuestra misión y nuestro trabajo está en lo local, aquí, en este caso en Sycamore. Ora a Dios para que tú estés conforme a la voluntad de Dios, que en realidad Dios esté manifestándose en tu vida a través de esta iglesia, que te ayude a entender cuáles son tus propósitos como miembro, como miembra de esta iglesia. La percepción a veces nosotros tenemos, como les conté de mi vida personal, que creía que Dios me había traído a una iglesia que no era buena, pero después de un periodo de tiempo entendí que era la iglesia que Dios buscaba para mí, porque fue en esa iglesia donde Dios cumplió sus propósitos en mi vida. Entonces, para cada uno de ustedes, Dios tiene propósitos únicos y exclusivos, y que Dios los va a llevar a cabo en esta iglesia, con tu vida, con tu corazón, con tu voluntad y con tu disposición. Entonces, te animo a que reflexiones. Si de repente en tu corazón está, es que tú no predicas bien, no eres un buen pastor, no expones bien la palabra, no te entiendo. Bueno, hay que comenzar a ver por qué. En la mayoría de los casos somos nosotros los que tenemos percepciones que no son correctas, porque así como a mí Dios me ha avergonzado cuántas y cuántas veces, yo creo que a veces Dios nos pone en evidencia cuando estamos errados. ¿Recuerdan la historia de un gran profeta, un gran sabio, que decía que estaba haciendo la voluntad de Dios?
pero no estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba errado, estaba equivocado. Y de repente Dios le manda un burrito para avergonzar a tal profeta. Sí, estoy hablando de un burro, de un asno, de un pollino. Dios usó un pollino, Dios usó un asno para avergonzar a un sabio. Y cuando los estudiosos en los tiempos de Jesús querían callar a los discípulos de Jesús, Jesús les dijo: si ellos callan, las piedras van a hablar por ellos. Entonces, si de repente un burrito nos empieza a hablar, entonces ya estamos seriamente equivocados. Dios puede usar cualquier cosa de su creación o persona, su palabra o el Espíritu Santo, o de muchas otras formas, para hablarnos y enseñarnos su verdad. No esperemos que lleguemos a casos extremos, y debemos de ser humildes de corazón, porque en realidad la palabra es palabra, tiene poder, tiene vida, tiene esperanza. La alabanza nos conecta con Dios. Entonces, si en la iglesia tenemos todo lo necesario para que cada uno de nosotros crezcamos, enfoquémonos más en las fortalezas y veamos por qué estamos viendo algo mal. Si en realidad está mal el líder, los líderes, la iglesia, o soy yo el que está mal. Una iglesia sana y saludable, a veces en nuestra percepción no va a representar la perfección, pero si Dios busca una iglesia que cumpla con los requisitos que tú estás necesitando, entonces Dios la va a poner. Y si Dios quiere que tú crezcas, que tú entiendas, que tú te desarrolles en esa iglesia, Dios tiene más sabiduría que nosotros. Enfoquémonos en las fortalezas y pidámoslo a Dios cómo nos vamos a desarrollar en esta iglesia. Oremos. Dios Padre Celestial, habla a los corazones y muéstranos cómo es que nos vamos o nos hemos de desarrollar en esta iglesia. ¿Cuáles son tus propósitos para mi vida en medio de esta iglesia? Padre, ayúdanos a entender que también tú eres quien nos ha de buscar la iglesia ideal para nosotros. Y si ya estamos aquí, Padre, muéstranos por qué estamos aquí. Ayúdanos a fomentar la humildad de nuestros corazones y a saber que es tu Espíritu Santo que nos busca, que nos ayuda a movernos en unanimidad, buscando siempre la unidad en medio de la congregación y tu pueblo. Padre, y que tu iglesia local te sirva fielmente de acuerdo a tus propósitos, que en cada uno de sus miembros los frutos del Espíritu Santo y también los dones del Espíritu Santo se derramen de acuerdo a tu benignidad y a la voluntad de cada uno de los miembros y miembros. Bendice esta iglesia, así como aquellos hermanos que estén todavía quizás escuchándonos a distancia y no tengan una iglesia